Y Dios me daba esta palabra que yo la titulé Covida, ¿sí? No COVID, sino Covida. Dios me daba esta enseñanza, ¿sí? Con todo esto que nos tocó atravesar acá personalmente en nuestras casas, particularmente a mí y a toda mi familia acá que estuvimos aislados con él, ¿sí? Y Dios me hablaba que creo que hemos incorporado nuestro vocabulario en este tiempo, palabras que le hemos adoptado, que quizás ya las conocíamos, quizás ya la habíamos escuchado, pero hoy se escucha muy frecuente esa palabra, palabras que ahora las vamos a estar mencionando, que la escuchamos en las noticias, en el hablar con el vecino, con tu familia, con tus amigos, una serie de palabras, y que Dios me daba una enseñanza atrás de todo esto. Así que ahí que estás del otro lado, compartí, ¿sí? Compartí el link de esta prédica, ¿sí? Compartilo en tus redes para que llegue a más personas, ¿sí? Hay muchas personas que realmente están pasándola mal, que están padeciendo esto, ¿sí? Más fuerte. Gracias a Dios lo que nos tocó a nosotros fue leve, ¿sí? Pero si bien quedan secuelas todavía, ¿sí? Creo que Dios es mucho más grande de todo lo que nosotros podemos imaginar, lo que podemos pasar, ¿sí? Así que Dios me daba justamente esta palabra, ¿sí? Un vocabulario que nosotros hemos incorporado palabras, así como contacto estrecho, aislamiento, distanciamiento, asintomático, ¿sí? Y Dios me daba como una reflexión acerca de esas palabras, ¿sí? Por ejemplo, la palabra asintomáticos hoy es una palabra muy frecuente. La escuchamos, ¿sí? No, soy asintomático, soy asintomática. Y alguien asintomático está definido por alguien que tiene el virus, que es portador del virus, pero que no presenta síntomas ninguno, pero posee el virus. Entonces Dios me hablaba y me decía, viste Lucas, en la vida hay muchas personas que cometen errores, que están en pecado, que están en falta, que están lejos de mí y que no se dan cuenta que están en error. Son asintomáticos espirituales. Son personas que no ven su propio error, porque no tienen los síntomas y siguen en el error. Y vemos personas obstinadas, personas que están en rebeldía, que no quieren cambiar y que siguen en su pecado y que se lastiman y que lastiman a otros con sus actitudes, con sus palabras, con sus hechos, pero no se dan cuenta. Hay un dicho por ahí que dice que la soberbia es como el mal aliento. Todos se dan cuenta menos el que lo tiene. Y creo que muchas veces son personas asintomáticas y nosotros caemos en ese, no nos damos cuenta a veces, no nos damos cuenta que lastimamos, no nos damos cuenta que herimos con una actitud inconsciente o conscientemente, y somos asintomáticos del pecado, del error, y caminamos por la vida asintomáticamente. No presentamos síntomas porque no nos queremos dar cuenta. Quizás nos marcaron el error, quizás Dios te habló, quizás un pastor, un líder te corrigió, pero como no presentamos síntomas, pero eso no quiere decir que estemos en error, que esté pecado en el corazón, arraigado. Por eso Dios me hablaba de los asintomáticos espirituales. No quiere decir que muchas veces nos toque tomar malas decisiones, equivocarnos. Y muchas veces nos va a tocar pasar por malos momentos, equivocarnos, caer en el pecado. Como dijimos al principio, nadie está exento. Y hay personas que no quieren darse cuenta, están enfermos del alma, tienen enfermedades del alma, pero no quieren rendirse, no quieren abrir el corazón, no queremos abrirnos muchas veces. Tenemos el alma enferma de odio, de rencor, de pecado, de lujuria, de pasiones desordenadas, de ataduras del pasado. Tenemos enfermedades del alma, pero como no hay síntomas, como está todo bien aparentemente, como no pasa nada y seguimos la vida normal, entonces no hay síntomas, entonces somos asintomáticos. Pero déjame decirte que ese virus está, que ese error está ahí, y que en algún momento la palabra de Dios dice que todo va a salir a la luz, que tarde o temprano a Dios no se le escapa. A la medicina uno puede parecer asintomático del COVID, pero Dios, déjame decirte que tarde o temprano todo sale a la luz. Por más que aparentemos que está todo bien, que nos va bien o que queremos
mostrar que estamos bien, que no necesitamos nada ni nadie de Dios, que nadie nos diga nada. Pero en algún momento esa presencia de decimos, no, somos asintomáticos, no. En realidad estamos necesitando, tenemos el alma enferma, necesitamos decir, Señor, saname, Señor, restaurame, Señor, abro mi corazón porque sé que estoy enfermo. El primer paso para un enfermo, para alguien que padece una adicción de alcohol, de drogadicción, cuando van a esos centros de rehabilitación, el primer paso que les hacen dar los terapeutas, ahí cuando hacen las charlas, los obesos también, en esas charlas de que dan, las hacen reconocer que están enfermos, que tienen una enfermedad, un problema. Y el primer paso para reconocer, aunque no lo veamos, aunque creamos que somos asintomáticos, el primer paso para rendirnos a Él es decir, Señor, estoy enfermo, mi alma está enferma, necesito esa cura para mi alma, necesito tu sangre que me lave, necesito tu perdón, necesito tu amor, Señor. Pero muchos andamos asintomáticos, ¿sí? A mí me tocó pasar con síntomas el COVID. Fueron leves, pero fueron síntomas. Pero hay personas que les toca y contraen el virus y son asintomáticas. Por eso Dios me daba este ejemplo, esta comparación. Miren lo que dice en 1 Timoteo, por favor, para respaldar esto con la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer versículo 2. Dice, lo leo en el nombre de Jesús, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y quiero detenerme hasta ahí, en la última frase de este versículo, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Saben lo que significa? Cauterizada es cuando alguien se quema, ahora ya no, prácticamente no se usa, pero cuando antes la gente se quemaba, tenía una herida grande en su cuerpo, lo cauterizaba. Ahora se usa de una manera más quirúrgica, con láser, pero antes era algo más burdo, con un cuchillo, y se cauterizaban las heridas para que queden cerradas. Y muchos dicen que tienen cauterizada la conciencia, dicen estos tiempos. Tienen cauterizada la conciencia, claro, están enfermos del alma, pero no quieren rendirse. Personas que tienen cauterizada la conciencia, que no pueden saber que están mal, no reconocemos que necesitamos de Dios. Porque está todo bien, tengo trabajo, gracias a Dios me va bien, y tienen cauterizada la conciencia. Están tan sumergidos en el error, en el pecado, en sus propias vanidades, que tienen cauterizada la conciencia. Por no tener en cuenta a Dios, Romanos 1:28 dice que Dios les entrega una mente reprobada. Tienen cauterizada la conciencia, la tienen sellada, no tienen la conciencia abierta, que el Espíritu Santo venga y les hable y que ellos mismos puedan rendirse y abrir nosotros el corazón y decirle, Señor, es verdad, te necesito. Por más de que no presente síntomas, en lo más profundo sé que te necesito. Ese es el primer punto que Dios me da, asintomáticos, ¿no? Un vocabulario que vamos incorporando. Otra de las palabras que seguramente la conocerán en este tiempo de pandemia, contacto estrecho, ¿sí? Cuando te preguntan, ¿sí? Cuando tenés o cuando sospechan de que alguna persona está enferma de COVID, te preguntan, ¿tuviste contacto estrecho con alguien las últimas 48 horas? Y Dios me hablaba también con esta palabra, con estas dos palabras, contacto estrecho, ¿sí? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y estamos teniendo contacto estrecho con cosas que a nosotros no nos convienen. Estamos teniendo contacto estrecho, significa contacto cercano, un contacto muy cercano con cosas que a nosotros no nos benefician, relaciones tóxicas, personas que no nos bendicen, amistades que no son buenas, noviazgos que no son buenos. Y tenemos un contacto estrecho con el mundo, con los hábitos de este mundo, y estamos presentando y no nos damos cuenta, y tenemos contacto estrecho con cosas que a la larga nos van a maldecir, nos van a traer aflicción. Miren lo que dice en Corintios, 1 Corintios,
6:12. Primera de Corintios 6:12. Van a venir tiempos mejores, iglesia. Yo decía recién, lo digo, pensé que no iba a ser más esto. Ya pensé que los vivos quedaban atrás y íbamos a seguir todo de manera normal hasta la normalidad, por así decirlo. Pero Dios hace como quiere. No estás retrocediendo, no estamos retrocediendo. No pienses que retrocedimos. Muchos digan, el pastor retrocedió en la fe o retrocedimos como iglesia. No, sino que nos estamos preparando para un tiempo nuevo, un tiempo de bendición, un tiempo donde Dios quiere prepararnos, ver nuestro corazón lo que hay realmente, ver realmente que si amamos a Dios. No digas retrocediste, retrocedí, la iglesia retrocedió, el ministerio retrocedió. Si había alguien que tenía ese pensamiento por ahí, sacalo y echalo fuera porque no es de bendición. Amén. Dijimos 1 Corintios 6, versículo 12. Dice su palabra ahí: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es lo que decíamos. ¿Con qué cosas estamos teniendo contacto estrecho? ¿Con hábitos que no nos bendicen? ¿Estamos teniendo contacto estrecho con personas que no nos bendicen? Que no nos llevan a ningún lugar, a ningún puerto seguro. ¿Con qué cosas estamos teniendo contacto estrecho? ¿Demasiado tiempo con la realidad? ¿Demasiado tiempo pendiente de las noticias? ¿Demasiado tiempo pendiente de lo que dicen las noticias, la economía, y que la pandemia, y que las nuevas cepas, y que las mutaciones? Y entonces nuestro corazón está tan pendiente de eso que es atraído por eso. Porque donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Y si nuestro corazón es atraído por todo eso, entonces nuestro corazón está lleno de temor, lleno de incertidumbre, lleno de duda. Pero si yo estoy teniendo contacto estrecho con las cosas de Dios, con la palabra, adorándolo, pasando tiempo en bendición, rodeándome con gente que a mí me bendice, con gente que me lleva a la fe, con gente que me ama, con gente que quizás me dé un consejo, que me rete, pero que me lleva a la palabra de Dios a la larga. O me estoy rodeando con personas que no me dan nada, llenas de nada, que solo es vanidad. Como dice su palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Con qué estamos teniendo contacto estrecho en este tiempo, iglesia? ¿Cuál es nuestra relación cercana, íntima? ¿Es con esas cosas? ¿Es con esas personas? ¿Es con la realidad? ¿Estoy teniendo contacto estrecho con el enojo, con el miedo, con la angustia? ¿Cuáles son esas cosas que a mí me hacen llevar y a dudar del plan de Dios? ¿Dónde estoy poniendo mi fe? ¿A dónde me estoy acercando yo? Porque dice su palabra que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Entonces Dios me daba esto, ¿no? El contacto estrecho. Y Dios me decía, muchos están teniendo contacto estrecho con sus propios deleites, con sus propias cosas, con sus propias metas, proyectos. Y se están olvidando de lo más importante. Están teniendo contacto estrecho con sus metas, con sus preocupaciones, con sus afanes. Y se están olvidando de tener contacto estrecho conmigo, decía el Señor. Quizás nos estamos olvidando de tener esa relación cercana. Porque en Salmo 101 dice que la comunión íntima con Dios es con los que le temen. La comunión cercana, estrecha, es con aquellos que le temen. Estamos temiendo al Señor, estamos teniendo comunión íntima con Él, contacto estrecho. Porque si tenemos contacto estrecho con Él, Él va a contagiarnos de vida, de esperanza, de paz, de salud, de bienestar, no de duda, no de queja, no de miedo. Si tenés contacto estrecho con personas que todo el tiempo te hablan de lo que está mal y de lo que habría que hacer y de lo que pasó y de que el gobierno que fue y de que el gobierno que está y de que mirá y de mirá esto, entonces nuestro corazón se va a llenar de duda, de queja, de amargura. Yo no digo que mires, uno pierde las noticias y uno tiene que estar actualizado, ver, pero todo el tiempo nuestro corazón pendiente. Llega un momento que nuestro contacto es tan estrecho con la realidad que me vuelve una persona enojona,
Me vuelvo una persona, hasta violenta. Por lo que veo me indigno, me agarra indignación. Paso mucho tiempo perdiendo el tiempo justamente en cosas que no me edifican. Contacto estrecho con personas que al final no me bendicen. Y muchos se están enfriando. Muchos se están enfriando, hermano, vos que estás del otro lado. Muchos con esta pandemia, muchos se alejaron del contacto estrecho con Dios. Aún personas de la iglesia, aún obreros de la fe, aún personas que le servían al Señor, aún todo tipo uno ve, ¿no? Y uno siente y Dios le muestra. Y oramos y decimos, Señor, ten misericordia. Y muchos se enfriaron, muchos se separaron de ese contacto estrecho. Y Dios te está diciendo, vuelve. Lo hemos visto, hemos hablado con personas y muchos, como decía el pastor, lo tomaron como una excusa esto para alejarse. Muchos dejaron de tener el contacto estrecho con Dios. Y quizás el contacto estrecho con Dios que tenían era el congregarse. Era ir a la iglesia. Era lo más cercano a Dios que tenían. Y como eso no está ahora, entonces ya no tienen nada, porque depositaban todo en lo físico, en lo presencial, pero en la comunión íntima de sus casas la tenían olvidada. Entonces, ahora todo se derrumba, ahora todo parece que no sale, las cosas no se resuelven. Entonces, tiempo, iglesia, de reflexionar qué queremos para nuestras vidas. Si queremos tener contacto estrecho con todas esas cosas que a nosotros no nos benefician, o contacto estrecho con nuestro Dios. Tiempo de conectarnos. Otra vez en nuestras casas, de estar conectados, pendientes. No hay excusas, mi hermano. No hay excusas. Antes, que era el frío, el calor, la lluvia. Después, cuando volvimos con los cultos presenciales un tiempo, muchos con temor, no salgo. Ahora volvimos a estar encerrados nuevamente. ¿Cuál va a ser la excusa ahora? Dejemos hablado todo eso, iglesia, y volvamos a la fuente. Dios dice, vengan a mí. Dios nos dice, acérquense. No es tiempo para estar alejados. Y más que nunca ahora. No es tiempo para estar alejados porque nuestro corazón se enfría. Y ahí viene la otra palabra. Dios me decía, el aislamiento. Nos aislamos. Otra palabra que la incorporamos en nuestro vocabulario, la hemos escuchado. Nos encerramos en nosotros mismos. Muchos se aíslan, pero se aíslan de Dios y se encierran en sí mismos. Se encierran en su propio problema, se encierran en su propia preocupación. Nos encerramos en el miedo, en el pánico. Nos encerramos en lo que no puedo cambiar. Me encierro en mí mismo. Otros se encierran y se aíslan. Y no quieren hablar con nadie, ni con ninguna persona. No quieren hablar con su cónyuge, no quieren hablar con los pastores, no quieren pedir consejo, no quieren recibir consejo. Y entramos en un aislamiento de Dios y nos encerramos a nosotros mismos. Somos nuestra propia burbuja, la otra palabra. ¿Vieron que está la hora de las burbujas? Bueno, nos encerramos en una burbuja ahora nosotros y no queremos salir a lo que Dios nos está llamando, a la realidad de Dios. Nos encerramos en el temor, en la angustia, en la frustración, porque quise emprender muchas cosas, pastor, desde marzo del 2020 y todavía seguimos en pandemia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa justamente que Dios es Dios en medio de toda situación, en medio de todo caos. La iglesia primitiva creció siendo perseguida por el Imperio Romano. La iglesia primitiva creció siendo perseguida y creció escondidos en catacumbas, escondidos en sótanos, predicaban la palabra porque los mataban. Y en tiempo de oscuridad la iglesia crecía. En tiempos donde ellos estaban escondidos, donde no lo hacían libremente, la iglesia crecía. Y hasta el día de hoy sigue creciendo, hermano. Por eso es tiempo de salir de esa burbuja, de ese aislamiento de nosotros, de decir, Señor, salgo a tu realidad, no a la realidad de afuera, sino a tu realidad, Señor, a la que vos me mostrás, a la que queremos vivir, caminar y vivir en la fe, iglesia. ¿Cuántos dicen amén del otro lado? Ahí están los amenes, nos tienen que ayudar a compartir, amén, a predicar, porque queremos que Dios, en este tiempo, queremos que Dios obre en tu corazón.
Más que nunca en estos momentos queremos que Dios sea el centro de nuestras vidas. Amén. Entonces, nos aislamos nosotros mismos y nos encerramos. Otros se aíslan de Dios quizás. Nos aislamos de Dios. Aislándonos a nosotros mismos nos aislamos de Dios. Dejamos a Dios fuera de nuestra burbuja. Porque ahora está eso, bueno, no, hay que moverse en la burbuja, ¿no? La familia, el núcleo familiar primario. Pero muchos dejamos afuera a Dios de nuestra burbuja. Ponemos otras cosas y dentro de nuestra burbuja no está Dios. Y si Dios no está, todo es en vano. Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, entonces todo es en vano. En vano se esfuerzan los albañiles, los trabajadores, dice. Otros se aíslan de Dios, se aíslan de la iglesia, se aíslan de todo lo relacionado a Dios. Ya ni se conectan a los vivos, ya no participan en los diezmos, ya no participan en las ofrendas, ya no participan con su primicia, ya no apoyan las viandas de los anexos, ya ni siquiera se preocupan en mandar un mensaje a un hermano, a los pastores, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? Fulano, ¿qué necesitas? Porque se aíslan, se aislaron. Están encuarentenados, están en cuarentena. Pero de Dios, de las cosas de Dios. Están en cuarentena espiritual. Ellos en cuarentenados, pero de Dios, de las cosas de Dios. Mi hermano, la iglesia avanza. Hoy estamos encerrados con estas restricciones físicamente. Pero déjame decirte que el reino de Dios avanza. Con vos, conmigo o sin nosotros, la palabra de Dios avanza. Y yo quiero avanzar con el reino de Dios, yo no sé, pero yo quiero estar en los planes de Dios. Quiero que Dios me incluya. Si vos querés que Dios te incluya en sus planes, entonces salgamos de ese aislamiento y vayamos a la burbuja de Dios, amén. Vayamos ahí donde está Él. Muchos nos tomamos el distanciamiento, ¿no? Se habla de esa palabra también, distanciamiento social, que es prácticamente similar a lo anterior. Cada uno sumergido en sus cosas, cada uno sumergido en sus preocupaciones, en sus trabajos, en su casa, su familia, sus proyectos, sus metas. Vi muchos emprendimientos en este tiempo de pandemia, personales, de amigos, de hermanos de la fe, de otras personas seculares. Muchas personas se animaron, porque muchas personas se han quedado sin trabajo en este tiempo de pandemia. Y qué bueno que lo han hecho, bendigo a esos valientes. Pero muchos se ensimismaron en eso y dejaron a un lado a Dios. Están poniendo primero sus cosas antes que a Dios, sus trabajos, sus afanes, sus preocupaciones, antes que a Dios. Yo no sé cómo está tu contacto estrecho con Dios. No sé cómo está tu relación íntima con el Señor. Pero déjame decirte que es tiempo de volver, iglesia. Es tiempo de volver a la fuente de vida. Porque separados de Él, distanciados de Él, como pone el pastor ahí, nada podemos hacer. Justamente lo tenía acá anotado. Nada de Él, nada podemos hacer distanciados de Jesús. Nada que, nada, no podemos recibir el perdón, la renovación. Sí podemos hacer cosas, pero no, nada que dé fruto, nada que sea eterno, nada que sea, que lleve fruto de vida eterna. Entonces es tiempo de distanciarnos de todo aquello que nos aleja de Dios y acercarnos a la fuente de vida, porque Él es vida y vida en abundancia, iglesia. Él es vida y vida en abundancia. Y una de las cosas que Dios me hablaba también, además de estas palabras, ¿no? que estamos hablando, de estas palabras que incorporamos ahora, que todos están al tanto y sabemos lo que significa. Dios me hablaba también acerca de los síntomas, ¿no? de este virus, de este COVID-19, coronavirus. Uno de los síntomas más comunes, o que los epidemiólogos consideran que cuando uno tiene ese síntoma, prácticamente ya lo consideran como positivo. Sin hisopar. De hecho, a mí me lo han dicho. Cuando yo llamo al 148 me dicen, mira, ¿qué síntomas tuviste? Tuve fiebre, dolor de cabeza y pérdida de olfato y de gusto. Le digo, listo, con ese me dijeron, seguramente sos positivo. Hisopate, pero es positivo.
De hecho fui, me hice un hisopado y me dio positivo. Y justamente yo quería hablar de eso, de esos síntomas, de la pérdida del gusto y del olfato. Pérdida son sentidos. Dios nos dio 5 sentidos a los seres humanos: vista, oído, gusto, olfato, tacto. ¿Y qué pasa cuando nuestros sentidos espirituales los vamos perdiendo? Miren lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Espero que les esté gustando esta enseñanza. A mí no me habló mucho, cuando estuve justamente en ese tiempo de aislamiento. Me acuerdo que la última vez que prediqué fue ese día en la quinta, en la reunión de jóvenes, el 24 de marzo. Casi un mes aproximadamente. Llegamos de ese día de la quinta y me empecé a sentir mal prácticamente al otro día. Y yo le decía al Señor, bueno, ¿qué es todo esto? Porque veníamos de una gran victoria y ahora venía todo esto. Pero Dios nos quería enseñar algo también. Dios particularmente a mí. Y justamente a ustedes también, porque uno da de lo que Dios le da. ¿Amén? Segunda de Corintios 11:3. Dice su palabra ahí: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, dice. Pablo decía: pero temo que como la serpiente engañó a Eva con astucia, temo por vuestros sentidos, que sean extraviados, que sean perdidos, que sean anulados nuestros sentidos espirituales. Y muchas veces con todo esto estamos perdiendo los sentidos espirituales. Nuestro oído, ¿qué estamos escuchando? Nuestro oído, ¿qué voces? Nuestras propias voces, nuestra propia mente. No vas a poder. Este virus no se termina más. Quizás hasta, no sé, nos tenemos que acostumbrar a vivir así, de esta manera. Voces que digan: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será? Se va a enfermar tu familia. Vas a perder seres queridos, vas a perder el trabajo. Nunca más vamos a poder reunirnos juntos en la iglesia. No sé. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Estamos escuchando a otras personas quizás que están debilitando nuestra fe? ¿O estamos escuchando a nuestros pastores, a nuestros líderes? ¿O estamos perdiendo el oído realmente? No solo el gusto y el olfato, porque el olfato también lo podemos perder espiritualmente. Con el COVID perdemos el olfato y el gusto. De hecho, hace unos días creo que recuperé el olfato y el gusto. Casi 20 días sin olfato y sin gusto. Comer y no sentir gusto. Para mí, le digo a Eri, con todo el respeto de que muchas personas lo pasan de manera peor, personas que han fallecido con esto lamentablemente, pero digo, para mí, dentro de lo leve que me tocó, para mí este es el peor síntoma. Tuve fiebre, dolor de cuerpo, tos, dolor de cabeza, digo, pero este para mí es el peor síntoma. No sentir gusto, y el que más me duró, no sentir gusto a la comida, el olor, no, es el peor, le digo, dentro de lo leve, ¿no? Por eso digo con respeto. Y muchas veces perdemos el olfato espiritual. Miren lo que dice en 2 de Corintios, el mismo 2:15, lo voy a leer. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salva, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a los otros olor de vida para vida. Muchas veces no nos damos cuenta y perdemos el olfato espiritual, no nos damos cuenta que nuestro espíritu se está muriendo. Y no nos damos cuenta porque perdemos el olfato. No podemos oler dónde está el pecado, dónde está lo podrido del pecado, porque no tenemos el olfato espiritual y no podemos percibir y tomamos decisiones y vamos derecho al pecado. Perdemos el olfato, perdemos ese sentido, el oído, el olfato, y no podemos percibir. Uno con el olfato percibe buenos y malos olores. Uno con el olfato percibe donde hay un rico olor y le gusta. Y si hay feo olor, ¿uno qué hace? Agarra un perfume y ambienta la casa con ricos olores. Acá tengo a mi compañera esposa que le encantan los difusores, le encanta, es amante de los perfumes. Ahí yo tengo el difusor ahí allá arriba, en el baño, en la habitación, en la cocina. Ella se ríe.
Pero con el olfato percibimos los olores. Y muchas veces hay olor a muerte espiritual. Quizás nuestro espíritu se está muriendo, pero como perdemos el olfato no nos damos cuenta. O quizás estás haciendo cosas y tomamos cosas y comemos cosas que están en mal estado, y por no tener el olfato y el gusto, no comemos y no damos cuenta que estamos comiendo algo que es para maldición. El gusto, perdemos el gusto por Dios, por las cosas de Dios. Muchos en este tiempo de pandemia han perdido el gusto por las cosas de Dios y han agarrado el gusto a las cosas del mundo. Muchos jóvenes que se enfriaron, muchos hermanos de la fe que perdieron el gusto por la presencia de Dios. Y esto Dios me decía, wow, tremendo. Yo decía, Señor, no permitas que pierda el gusto por tus cosas, por tu palabra, por tu presencia, por tu espíritu. No permitas que pierda el gusto. Porque si llega a eso me va a dar todo lo mismo. Cuando comíamos en esos días atrás, era lo mismo, ¿no? Prácticamente era comerme un pedazo de carne y comerme, no sé, una torta de dulce de leche, era lo mismo, porque sentía el gusto. Y espiritualmente es lo mismo. Hacemos lo bien y lo mal y lo comemos porque no es lo mismo. Y no nos damos cuenta, no lo podemos percibir. Y perdemos el gusto. Y Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? Si nosotros somos la sal del mundo, si vos que estás del otro lado perdés el gusto, perdemos nosotros el sabor. Y si el mundo en nosotros no puede ver a Cristo, no puede saborear a Cristo a través de nosotros, ¿cómo lo va a hacer? No pierdas el gusto por Dios, no pierdas lo que Dios te dio, la esencia, iglesia. No perdamos el gusto por las cosas de Dios. Otro sentido que vamos perdiendo, la vista, también. Con el COVID no se pierde la vista hasta ahora. Sí, el gusto y el olfato lo mencionamos, pero muchas veces no nos damos cuenta y nos volvemos ciegos espirituales. No podemos ver el peligro. Y otro sentido que vamos perdiendo y no podemos ver las bendiciones. Hay muchas personas que en este tiempo Dios los bendijo en medio de la pandemia, pero no pueden ver las bendiciones, solo ven aflicción, solo ven lo malo, solo ven los errores. Hay personas que solo ven lo malo en las otras personas, que solo ven los errores en la iglesia. Hay personas que solamente ven los errores que cometen los pastores y no ven las cosas buenas. Y no estoy justificándome y no soy un gremialista del sindicato de los pastores acá, no. Hay personas que ven solamente los errores, que son los primeros en levantar la mano y enseguida marcar los errores y no ver lo bueno. Personas que solamente ven lo malo en otras personas y no podemos ver las virtudes. Cuando Dios ve lo bueno en vos, cuando Dios vio el diamante en bruto en vos, no vio todo eso que estaba cubriendo el diamante, sino que Dios vio en nosotros el diamante, vio lo que brillaba. Dios te está diciendo, comienza a ver como yo miro. No comiences a ver con tus propios ojos, porque vas a estar ciego, vas a terminar ciego. Y muchas veces no podemos ver las bendiciones y perdemos la vista también. Y corremos peligro y caminamos como ciegos hacia el peligro y no nos damos cuenta. Hacia malas decisiones, porque vamos perdiendo los sentidos espirituales. Y el último sentido, el tacto. Nos volvemos insensibles. Otros pierden el tacto. Otros se vuelven insensibles. ¿Insensibles a qué, pastor? Insensibles al Espíritu Santo. Insensibles a la voz de Dios. Insensibles a su palabra. Insensibles a la adoración. Ya no sienten la presencia. Ya no pueden sentir la presencia de Dios. Ya no pueden sentir ese amor por Dios, por sus cosas. Y nos volvemos insensibles. No tenemos tacto. El tacto es la capacidad de tocar y percibir las cosas. Lo que es blando, lo que es duro, lo que es áspero, lo que es liso. Y cuando nos volvemos insensibles espiritualmente, nos volvemos personas que, primero, insensibles al Espíritu Santo, insensibles y no nos podemos compadecer del otro. Vemos a alguien que está padeciendo, que sufre y nos volvemos insensibles, me da lo mismo, no quiero ayudar a otro porque me vuelvo insensible, no quiero extender mi mano y brindar ayuda a la otra. Ayuda espiritual, ayuda económica, apoyo.
y perdemos el sentido del tacto. Creo que en este tiempo Dios me decía, ahora no se puede abrazar, ¿verdad? Vieron que dicen, no, traten, nos soldamos con el puño, ¿no? O con el codo. No se puede abrazar. Pero hay maneras de llegar al alma de alguien, al corazón de alguien. Y ser una persona sensible y compadecerse del otro. Si bien ahora no se puede abrazar, ¿no? Por el contacto estrecho, justamente, hablando de esas palabras que mencionamos, pero hay maneras de acercarnos a otras personas, alguien que está sufriendo, alguien que está alejado de Dios, alguien que está frío. Quizás algo decís hoy, me encantaría verlo y dar un abrazo a este hermano, a esta hermana, pero hay maneras de acercarte, a través de la oración, a través de palabras, a través de mensajes, de llamados, no sé. Pedíamos a Dios las herramientas para ser personas sensibles al Espíritu Santo, sensibilizarnos con el otro y compadecernos. Que la otra persona que cayó, que se equivocó, nosotros podemos estar en ese lugar algún día. Nosotros podemos ser también aquel que cometió el error, aquel que el otro día veía en las noticias, ¿no? Y decía, ¿no? Como que antes se veía que el que contrajo COVID era como algo tabú, algo. Ahora no, ahora está como más abierto todo. Por eso yo hablaba a lo primero, ¿no? Si alguien se equivocó y somos los primeros en señalar y nos volvemos insensibles, compadezcámonos. Y en vez de señalar, abracemos, oremos por aquellos que están fríos, por aquellos que se enfriaron, por aquellos que dejaron la verdad. Tratemos de decir, Señor, yo quiero ser un sensible espiritual y compadecerme de los otros. No sentimos su presencia a veces, insensibles a la presencia de Dios, porque nuestro corazón se enfrió y pasó con contacto estrecho con otras cosas, como decimos. Había un joven, déjame contarte esta historia, un joven que tenía a su esposa y él era cristiano y amaba a Dios, y con su esposa tenían un hogar de niños huérfanos y adolescentes, donde ellos alimentaban y compartían la palabra de Dios a estos niños y adolescentes. Durante años lo hicieron. Llegó un tiempo donde este joven llegó a contraer una enfermedad que no sabían qué enfermedad eran los doctores. Una enfermedad donde empezó a perder los sentidos, justamente. Empezó perdiendo el olfato, empezó perdiendo el gusto. A las semanas, ellos pensaron que era una simple gripe con su esposa. A las semanas comienza a perder el oído. Después, al mes, pierde la vista. Y por último termina perdiendo el tacto. No sentía cuando lo tocaban o cuando él tocaba. Y era así todo, sin ningún sentido, sin ninguno de los 5 sentidos naturales. Siguió con su esposa, predicando, porque sí podía hablar. Siguió ayudando a esos niños, a esos jóvenes huérfanos, dándole de comer y dándole un techo. Durante mucho tiempo, años, con la ayuda de su esposa que estaba a su lado. Pero este hombre, ya adulto, cansado ya de todo lo que estaban haciendo, un día de esos donde cualquiera de nosotros les puede pasar, tener esos días malos de dudas, de cansancio, estaba solo en su habitación y llorando con lágrimas le dijo a Dios, Dios, ¿qué quieres conmigo? Yo te estoy sirviendo y te amo y lo seguiré haciendo, pero perdí mis 5 sentidos y me es muy difícil. Me gustaría llegar a más jóvenes y niños, pero sin los sentidos no se puede, es muy complicado y mi esposa ya es grande y es sola y no puedo. Y perdí mis 5 sentidos, le dijo. Y a todo esto Dios le responde y viene a su habitación. Y Dios le dice, hijo, perdiste tus 5 sentidos, pero no perdiste el más importante, que es el 6º sentido. ¿Cómo 6º sentido?, le dice este hombre. Sí, vos perdiste el oído, perdiste la vista, perdiste el tacto,
Perdiste el olfato y perdiste el gusto. Y así todo, veo que me seguís sirviendo, que me seguís amando, que seguís amando a tu esposa, que seguís amando a esos niños y jóvenes sin hogar y seguís predicando mi palabra. Perdiste tus sentidos naturales, pero no perdiste el sentido de la vida, no perdiste el propósito, no perdiste el sentido más importante que yo le di al ser humano, le dijo Dios. No perdiste el sentido de pertenencia, el sentido de propósito, le dijo Dios. Por eso ahora yo te devuelvo estos sentidos nuevamente. Y ese hombre fue sano allí, con los 5 sentidos recuperados, llorando postrado. Y entendió que lo más importante en la vida es que Cristo, es que la abundancia, es que la vida plena habite. Iglesia, podemos perder muchas cosas con esta pandemia. Muchos han perdido seres queridos, muchos han perdido su trabajo, muchos hemos perdido, los que hemos contraído el COVID, hemos perdido parte de los sentidos temporalmente, el olfato, el gusto. Muchos han perdido la paciencia, muchos han perdido el norte, el eje de su vida. Yo no sé qué perdiste en este tiempo, pero déjame decirte que Dios es vida plena, es vida en abundancia. Miren lo que dice, y con esto termino. Juan 10:10. Juan 10:10. Dijo Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este tiempo de COVID, Dios dice: yo soy co-vida, justamente, vida en abundancia, vida plena. En este tiempo donde muchos están perdiendo cosas, Dios te dice: no vas a perder, vas a ganar. Vas a ganar tiempo, vas a ganar mi presencia, me vas a conocer más en la intimidad, vas a conocerme más. Y aunque creamos que perdamos tiempo, estamos ganando tiempo en la presencia de Dios, tiempo en intimidad, porque Dios dijo: yo soy vida y vida en abundancia, iglesia. Quizás perdiste la salud en este tiempo, quizás estás siendo parte de este COVID, pero Dios te está diciendo: yo te tengo en mis manos, hija mía, hijo mío, eres todo para mí, dice el Señor. Tremenda palabra esta de que dijo Jesús: yo soy vida, vida en abundancia. Podemos perder muchas cosas, pero no podemos perder el sexto sentido, que es el sentido de la vida, el sentido de propósito, el saber para qué fuimos creados, el saber para qué Dios nos puso en esta tierra, iglesia, el saber que Dios nos ama, que Dios te llamó, que no dejemos de predicar su palabra, que no dejemos de amarlo, que no dejemos de orar, que no dejemos de buscar a Dios en intimidad, pase lo que pase en este tiempo. Venga lo que venga. Lo más importante es que Jesús habite en nuestros corazones, iglesia. Que Jesús, que Cristo sea la vida plena en nuestros corazones. Amén.